estimados seguidores y suscriptores. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es el trabajo social. Yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, en algún momento, o en realidad en varios momentos de su vida profesional, formativo, qué sé yo, siempre les han preguntado, ¿no? ¿Qué es el trabajo social? O en todo caso, cuando muchos de nosotros decimos, soy trabajador social, las personas o otros profesionales incluso te dicen, ¿qué es eso? ¿No? Y nosotros nos quedamos, damos nuestra explicación del caso según lo que hemos entendido en la universidad, ¿no? Por eso creo que es muy importante ya en este tiempo ir definiendo más o menos en qué es el trabajo social, porque como se había planteado alguna vez, el trabajo social tiene definiciones, o sea, el trabajo social no tiene definición en sí única, sino que tiene definiciones. Y estas definiciones en realidad tienen una razón de ser, porque el trabajo social es una profesión que se permea o que se adecua en función a una realidad concreta. O sea, el trabajo social no es como las ciencias médicas, no es como la enfermería, no es como las ciencias duras, ¿no? Donde su definición es única y su aplicación va a ser siempre única, por decirlo de alguna manera. En cambio, el trabajo social no, el trabajo social siempre es y será una profesión donde vamos a tener que ir definiéndola en el devenir del tiempo. Por ejemplo, yo no puedo hablar de un trabajo social tan igual lo que se da en Latinoamérica o en el caso de mi país Perú, con un trabajo social de corte sueco, ¿no? O sea, son totalmente distintos, las realidades son totalmente distintas y por tanto el marco metodológico, el marco teórico, el marco filosófico, el marco técnico, también va a ser totalmente distinto. Por tanto, creo que no debemos de tener esa ansiedad profesional, por decirlo de alguna manera, de buscar una definición en sí, porque el trabajo social se permea, se profesionaliza constantemente, como diría Pablo Neto. El trabajo social es un trabajo social profesionalizante y cuando yo hablo de un trabajo social profesionalizante, me refiero básicamente a que el trabajo social es una profesión que se construye permanentemente. No está construido en sí, sino que se construye permanentemente y por eso creo que es lo rico y lo variado y lo múltiple de formas de hacer trabajo social. Por eso se dice que no se hace trabajo social, se hace formas o se hace trabajos sociales, que es distinto el concepto o la forma de entender esa forma, ¿no? Del trabajo social o trabajos sociales. Por tanto, la definición, lo que yo podría decir es que se tiene que partir primeramente de una realidad concreta, de una realidad cultural, económica, social, política, y también se debe tener en cuenta también lo que nos plantea la academia, en este caso los espacios de formación profesional, que serían las universidades. Si nosotros nos podemos dar una lectura de las diferentes definiciones que nos muestran las universidades, las escuelas profesionales de trabajo social, nos vamos a encontrar que también son diversas. O sea, no hay un consenso, no hay una adecuación única. Y precisamente porque, como diría Pablo Neto y como ya lo expliqué anteriormente, es una profesión profesionalizante, valga la redundancia. O sea, es una profesión que se construye. Nosotros construimos trabajo social. Si yo voy en una comunidad, si yo voy en una localidad, o sea, si yo voy, no sé, en un barrio, en una comunidad, o sea, yo construyo trabajo social ahí. Yo no puedo llevar un trabajo social ya prefijado, sino que yo construyo trabajo social desde mis propias perspectivas, desde mis propios objetivos, metas, desde mi propia forma también de ver la realidad. Creo que es muy importante y esto sí quiero que lo tomen en cuenta que el trabajo social muchas veces se construye en función a cómo el profesional construye una realidad. Por ejemplo, y esto va relacionado al video anterior que hice sobre los marcos filosóficos. Por ejemplo, un trabajador social que dice que se dice ser crítico o marxista, ¿no? Evidentemente su realidad va a ser distinta desde su enfoque de estudio, va a ser distinto y por tanto su forma de ver el trabajo social también distinto. Por ejemplo, ahora si un profesional me dice yo soy positivista, ¿no? Yo soy no positivista, caute, por tanto su visión de la realidad va a influir
en su visión de cómo va a ver el trabajo social. Y la forma como ve el trabajo social va a influenciar mucho en la forma como va a actuar y cómo va a desenvolver el trabajo social. ¿Ya? Por eso es muy importante eh, tener en cuenta el enfoque teórico que tú vas a manejar para poder definir o para visualizar en todo caso de cómo tú vas a conceptualizar y cómo vas a entender el trabajo social. Ahora, partiendo de esas necesidades, por ejemplo, también la Federación Internacional de Trabajo Social, la FIS, que es un organismo muy importante para todos nosotros porque es la instancia máxima. Por ejemplo, dice dentro de sus conceptos que es que ligado al tema de la defensa de los derechos humanos, lo cual sí es muy importante, es muy esclarecedor en ese aspecto porque creo que el trabajo social tiene que ser un trabajo social que vele básica y siempre por la defensa de los derechos humanos. Yo no voy a entender un trabajo social que trastoque o transgreda derechos humanos. Eso sí sería primero no ético y segundo sería inconsecuente porque el trabajo social nace desde un etos de solidaridad, desde un etos de la ayuda social, ¿no? Y creo yo que, que ese etos se mantiene. Yo creo que muchos de nosotros los profesionales nos enmarcamos dentro de esa lógica de ayuda social, de solidaridad, de apoyo social, etcétera, ¿no? Pero eso no tiene que ser, a mi parecer, lo que direccione nuestra práctica profesional, ¿no? Porque el ayudar socialmente, el apoyo social, lo puede hacer en realidad instituciones no profesionales, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las iglesias evangélicas, podemos tener pues la organización de hermanas religiosas, monjas, qué sé yo, ¿no? Puede ser, no sé, una iglesia católica, ¿no? Si bien es cierto, es importante tener ese ethos, pero creo que no tiene que ser el que direccione nuestra forma de hacer el trabajo social. Nuestra forma de hacer trabajo social tiene que direccionarlo básicamente nuestra forma de ver la realidad, nuestros objetivos en torno a lo que tenemos para nosotros, o sea, ¿qué buscamos con el trabajo social? ¿No? Buscamos una transformación social, buscamos un cambio social, buscamos, no sé, mejorar las condiciones de vida, o quizás buscamos solamente ajustar y mantener lo que ya hay, o sea, y eso muchas veces parte de la forma como tú enfocas y de la forma como tú entiendes la realidad. Por eso yo creo que no vamos a entender o no vamos a definir el trabajo social si no entendemos cómo está la realidad, si no entendemos cómo se constituye una realidad concreta, una realidad social, una realidad política, ¿no? Pero ahora, si usted me plantea en términos generales, lo que yo podría decir es como lo planteó Margarita Rosas, que es una trabajadora social eh, peruana, pero que radica en Argentina, ejerce la docencia, y yo recuerdo haber leído algo que me pareció muy interesante. Lo leí en un artículo de internet eh, que lo había desarrollado un trabajador social de Argentina, ¿no? Un docente, ahorita no recuerdo su nombre. Y bueno, Margarita Rosas plantea, por ejemplo, que el trabajo social actúa en las determinaciones sociales, o sea, en las configuraciones sociales de una realidad macro. Por ejemplo, y esto lo voy a desarrollar para que ustedes me puedan entender. Y creo que esto puede ser la base para poder entender lo que es el trabajo social. Por ejemplo, el sujeto social como tal, el sujeto, las comunidades, las familias, nos encontramos dentro de una realidad, ¿no? O sea, nos envuelve una realidad. Pero esta realidad tiene determinadas configuraciones sociales, económicas, sociales, culturales, qué sé yo. O sea, el sujeto como tal, las comunidades como tal, las familias como tal, se ven influenciadas permanentemente y casi siempre por estas determinaciones macrosociales que están fuera de su alcance. O sea, por eso se dice mucho que nosotros somos fiel reflejo de una sociedad. O sea, si tú ves una sociedad que tiene muchos problemas sociales, tú también te vas a ver influenciado. Pero si tú ves una sociedad estable socialmente, tú también vas a ser un sujeto estable. Por eso, estas determinaciones, influencias sociales a nivel del entorno social, a nivel de la sociedad,
influye en el sujeto, en las familias, en las comunidades. Esa influencia se manifiesta, por ejemplo, en situaciones de pobreza, en situaciones de exclusión social, de vulnerabilidad, de extrema pobreza, de violencia, ¿no? Que son propios pues de una sociedad determinada. O sea, son las configuraciones que se dan a nivel de nuestra cotidianidad social, que reflejan pues un fenómeno o un problema social que se da en la sociedad misma, ¿no? Y bajo estas configuraciones individuales es en el cual nosotros intervenimos. Por eso se dice mucho pues que nuestra intervención no solamente es una intervención individual, sino que es una intervención que de una u otra manera está atacando o está influenciando con lo que está pasando en una sociedad. Por eso de ahí parto yo la idea de que se tiene que tener en cuenta siempre cómo vamos a entender la sociedad, cómo vamos a entender lo que buscamos hacer en una sociedad, cambiarlo, modificarlo, mantenerlo, etcétera, ¿no? Creo que por ahí se puede dar a entender estas situaciones de cómo se puede entender el trabajo social. El trabajo social creo yo que hay que entenderlo dentro de estas configuraciones o manifestaciones que se dan a nivel individual, familiar o colectivo, pero que son fieles reflejos de una realidad concreta. O sea, por ejemplo, si yo me pongo a pensar la situación de vida de la gente de Latinoamérica, es totalmente distinta a la situación de vida de la gente de Inglaterra, de Italia, qué sé yo. O sea, ¿por qué? Porque su realidad es distinta. Su realidad, la que le envuelve, es totalmente distinta. Sus políticas sociales, políticas públicas, políticas económicas son totalmente distintas. Por tanto, bajo estas configuraciones individuales que reflejan una realidad macro, es ahí donde nosotros intervenimos. O sea, el trabajo social hay que entenderlo bajo esa óptica, bajo esa lógica. Por eso nuestra intervención y nuestra actuación es primordial y es fundamental para buscar cambiar una sociedad, para darle un enfoque de desarrollo social, humano. El trabajo social yo lo veo que hay que entenderlo así. Por eso, cuando no sé, o sea, no estoy tratando de definir, estoy dando algunos luces para más o menos cómo entenderlo, ya que quede claro eso, mis estimados seguidores y suscriptores. Bajo ese sentido, mis estimados, yo puedo decir pues, que el trabajo social hay que entenderlo así. Ojo, hay que entenderlo. No me voy a atrever ahora a dar una definición, porque eso va a militar una fundamentación filosófica, metodológica, teórica, política, que ya lo daré quizás más adelante, pero ahora estoy dando más o menos algunas luces de cómo se podría entender el trabajo social, y creo yo que entender estas manifestaciones individuales, sociales, que expresan una realidad macro, creo que podría brindarnos algunos alcances de cómo entender el trabajo social, ¿no? O sea, es una pregunta, es una respuesta tentativa, no lo doy por sentado, sino que es una propuesta y una apreciación mía desde un punto de vista personal, profesional, lo cual quizás a mi parecer podría brindar algunos alcances de esclarecimiento en torno a lo que podemos entender sobre el trabajo social. Bueno, sin más que decir, mis estimados seguidores y suscriptores, espero haberles ayudado, espero que sea muy aportativo este video, ¿no? Me dejan sus mensajes, sus comentarios, me pueden enviarnos algunas dudas que yo pueda quizás ayudarles a absorber y resolver. Y sin más que decir, les pido que le den manito arriba, se suscriban y bueno, estamos en un próximo video de otra temática que quizás me interese tratar. Sin más que decir, que tengan un buen día. Les habló el licenciado Carlos Quispe Crespín desde Lima, Perú. Un fuerte abrazo y cuídense.